misionero, ¿no es cierto? Pero el Señor, cuando llama a la pareja, llama a los dos, al ministerio y al servicio. Así que tenemos en este caso el ejemplo precisamente de eso, una pareja que ha sido llamada por Dios al ministerio. Los misioneros en familia, y vamos a ver quiénes son. Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a los derechos, yo os lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada de esto le daba de ello. A Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oramos. Señor, al haber leído tu palabra, queremos
dejarnos conducir por ella, que tu espíritu habla a nuestro espíritu, que sea tu palabra clara a nuestra mente y corazón, y que ella sea, Señor, la motivación para hacer la obra, para involucrarnos en las misiones, para imitar los buenos referentes misioneros y para que hagamos tu voluntad en toda área de nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. No traje me ayudas con el tiempo, ¿ya? En 20 minutos me avisas, en 25 meses así y en 30 ya te paras y haces así cualquier otro, ¿ya? Bueno, ¿por qué este capítulo de Hechos de los Apóstoles? Bueno, porque, mis amados hermanos, no toda la obra del ministerio o del servicio cristiano es ingrato. No siempre es ingrato. Tiene momentos de dificultad, tiene momentos de oposición, tiene momentos donde uno puede decir, mejor me regreso, mejor no sigo más, me aparto. Viene el cansancio, viene el desánimo, viene el sueño, tengo que trabajar, tengo que priorizar mis cosas, mi hogar, mi familia, lo que fuese. Y entonces, muy a pesar de esto y la oposición abierta y clara como la que hemos leído aquí contra Pablo, que era una persecución cruel, contra los cristianos, que era una persecución enorme, política, sin embargo, a pesar de todo eso, queridos hermanos, el capítulo 18 creo yo que es triunfante. Hay triunfo. Tenemos que aprender a ver, a pesar de estas cosas que acabo de mencionar, la obra de Dios moviéndose, la obra de Dios desarrollándose, a pesar de, porque pudiéramos pensar que como hay resistencia, oposición, la obra del Señor está deteniéndose, está impidiéndose, pero eso no es así. Entonces tenemos que aprender ¿a qué? A ver cómo la victoria del Señor, el triunfo del Señor se va mostrando a través de las ciudades, a través de los hechos y a través de los personajes que vemos aquí. Hay victorias en ciudades claves, como Corinto, como estas otras que se han mencionado aquí. ¿Qué tenemos además de esto? Aumento de nuevos líderes a la iglesia. Se sumaron entonces algunos personajes como Apolos, este gran predicador y gran maestro que se suma a la iglesia. No estaba, pero se sumó. Y por supuesto, entre otros, tenemos también a Aquila y Priscila. Este hogar, este matrimonio, esta familia que se suma y se gana para Cristo y se incorporan en la misión, en la obra misionera. Así que detrás de todas estas circunstancias difíciles, tenemos que aprender a ver la obra de Dios avanzando, la obra de Dios triunfando, como en nuestras propias vidas. A veces creemos que todo es desgracia en nuestra vida, pero no es así. Job, si estuviera aquí, nos lo diría. No todas las desgracias que suceden en la familia es para nuestra, digamos, decepción o impedimento. Al contrario, diría Job. Así que aprendamos a ver en medio de estas circunstancias misioneras difíciles el triunfo del Señor. Creo yo que debemos gozarnos, queridos hermanos, aprender a gozarnos, a alegrarnos con estos éxitos, con estos triunfos, cuando vemos que la obra de Dios se extiende, que el reino de los cielos se extiende en un creyente más, en una familia más, en un misionero más, en una familia que aceptó el reto de hacer misiones, como por ejemplo irse hasta España, como nuestra familia Méndez, o los hermanos López cuando se fueron hasta Cañete. Nosotros mismos hemos ido de un lugar a otro respondiendo el llamado de Dios. Así que tenemos que aprender ¿a qué? A gozarnos, a alegrarnos y no ser indiferentes con ese avanzar de Dios del reino de los cielos, cuando vemos las victorias que Cristo nos da. Por eso nunca permitamos que las dificultades generen en nosotros pensamientos negativos. Nunca permitamos que las dificultades generen pensamientos negativos en la obra del Señor. No lo permitas porque es una decisión tuya, es una decisión permitir que esto nos aplaste o no. Más bien,
aprendamos a gozarnos con las familias que se ponen en las manos de Dios, de nuestro Dios misionero, como estas familias que he mencionado. El día de mañana vamos a tener un encuentro con una pareja de ellos. El fin de semana nos vamos a encontrar con los demás. Hoy hemos estado en una reunión de pastores escuchando de varias otras familias involucradas en la obra misionera. Y las distintas iglesias de la Alianza durante esta semana, durante este mes, están predicando las misiones. Los misioneros están viniendo para dar testimonio en las distintas iglesias. Y estamos escuchando el obrar de Dios y cómo Dios está obrando a través de ello. Entonces tenemos que aprender a ¿qué? A gozarnos cómo Dios está haciendo su obra. Pareciera que no se hace nada. Pareciera que como no lo vemos, pero Dios está enviando misioneros. Increíble. Para alcanzar a más vidas, se están alcanzando más vidas. Se están formando iglesias, se están bautizando muchas personas, están pasando de muerte a vida muchas personas. Y tenemos que aprender a gozarnos con esas noticias. Por eso hacer misiones también es enterarnos de los testimonios y de los referentes de una buena obra misionera, como las que tenemos aquí al frente, como Aquila y Priscila. Ellos son un matrimonio, ellos son una familia y ellos se dedicaron a las misiones. Así que tenemos aquí un testimonio de un matrimonio dedicado a las misiones. Algo nuevo para que podamos aprender. Algunas parejas saben cómo lograr lo máximo de su vida. Algunas parejas aprenden a complementarse el uno al otro y aprenden a utilizar las virtudes del uno y del otro y así forman un equipo efectivo en las misiones y en la obra del Señor. Hay parejas que no lo logran. Hay parejas que solamente uno de los miembros es el que se compromete en la obra del Señor. Y entonces sufre uno de ellos porque la otra persona no quiere saber nada de la obra tal vez. Pero hay otras parejas que sí logran esa efectividad en el matrimonio y en la pareja. Y se dedican ambos a la obra misionera, al servicio del Señor. Así que tenemos enfrente un referente para que podamos aprender cómo podríamos alcanzar y hacer misiones de la misma manera que ellos. Aquila y Priscila eran ese tipo de pareja. Es interesante que nunca se les menciona por separado. Y Aquila hizo, y Aquila y Priscila. No, y Priscila por aquí, por allá, no. Aquila y Priscila, Priscila y Aquila. Cuando se hace referencia a tu vida, se hace referencia a ti y a tu esposo, a ti y a tu pareja, o solo a tu pareja o solo a ti. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Pastor, si supiera quién es mi pareja, ¿no? Pastor, si supiera cómo es mi pareja. Miren, lo que tenemos aquí es una de esas pocas parejas que han encontrado en conjunto ser útiles en las manos de Dios. Y nunca se les menciona en la Biblia por separado. Tremendo testimonio. Tremendo testimonio. En el matrimonio y en el ministerio siempre estuvieron juntos. Entonces, ¿qué aprendemos de ellos? Miren, hay dos lecciones que creo yo que podemos aprender. La primera lección es que, escucha bien, la primera lección de esta historia, de este capítulo, de esta pareja, es que nada es casualidad. Dios nos prepara para servirle. Eso es lo primero que debemos aprender. Nada es casualidad. Dios usa todo para prepararnos para que le sirvamos. Permítanme leer una vez más los versos 1 al 3 para que veamos este obrar de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pregunto, ¿todo esto fue casualidad? ¿Todo este relato fue, oye, mira, qué casualidad? Nada de lo que nos sucede, nada de lo que nos pasa, aún en nuestras vidas personales o matrimoniales, como el caso de Priscila, Aquila y Priscila, es casualidad. Todo contribuye para la preparación. Por favor, pongan sus ojos sobre el texto bíblico. Voy a citar estos procederes de Dios. En primer lugar,
el viaje de Pablo a Corinto. Pablo, después de estar, fíjense en el capítulo 17, ¿dónde estuvo en el capítulo 17? ¿En qué ciudad importante? Miren sus Biblias. ¿Dónde estaba? Capítulo 17. En la ciudad de Atenas. Atenas, el centro de la sabiduría, de la cultura, Grecia, de los grecos, donde los sabios se reunían y donde la sabiduría pues era la máxima aspiración, ¿no es cierto? Bueno, después de eso, no tuvo una buena experiencia Pablo allí. Dice que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Mis amados, ese viaje fue guiado por el Espíritu Santo. Ese viaje que parecía intrascendente, bueno, ¿qué habrá allá en Corinto? Pablo terminó quedándose 1 año y medio en Corinto. Y nada de esto es casual. Empezando por la decisión de Pablo de llegar a esta ciudad. Pudo haber ido a otra, pero Pablo decidió salir de Atenas e ir a Corinto. ¿Y quién vivía en Corinto? Estoy con Ananías, Aquila y Priscila. En segundo lugar, miren otro detalle, porque nada es casualidad, todo nos prepara para servirle. El encuentro con Aquila y Priscila. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ese encuentro también, ¿acaso fue casualidad? Pudo haberse encontrado con otras parejas, pero Dios permitió que se diera ese encuentro y se encontró con este buen hombre y con esta buena mujer. Ese encuentro no fue casualidad, ese encuentro fue guiado por Dios. Y de pronto Aquila y Priscila se encuentran con el gran apóstol Pablo. 3, la mudanza de Italia a Corinto. Dice el texto que ellos reciencito habían venido de Italia, se habían mudado con todas sus pocas cosas a Italia, reciencito nomás. Y circunstancialmente se encuentra con el apóstol. Otra cosa, el problema político. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, aún las circunstancias políticas contribuyeron a los propósitos de Dios. En más de una vez hemos visto cómo Dios usa a los reyes, a los faraones, a los príncipes, a los soldados paganos que no creen en Dios para que Dios cumpla sus propósitos con su pueblo. ¿Y qué vemos aquí? Que esta decisión que algún día se le ocurrió, ¿a quién? A Claudio. ¿Quién era Claudio? Un emperador de Roma. ¿Quiénes le habrán aconsejado? ¿O él solito se despertó un buen día y dijo, ya no quiero más a los judíos en este lugar? ¿Por qué? Porque escuchaban de Jesús, del rey Jesús. Y se supone que en Roma él era el rey. Y el concepto que se tenía del emperador no solo era de reinado, sino de divinidad. Y si esos que se juntaban, se multiplicaban y se sumaban, hablaban de otro Dios, entonces yo no los quiero aquí. El hecho es que toma la decisión política de expatriarlos y manda a los soldados a que los expulsen. Y todos cogen a sus hijos y a sus cositas y sus cosas y tienen que irse de la ciudad. Y entonces Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. O sea que miren la persecución contra el pueblo de Dios. Así que esa persecución contribuyó ¿para qué? Para que Aquila y Priscila dejaran la ciudad y eligieran también Corinto, vivir en Corinto. Algo más, las certezas de Pablo en elegirlos. Me parece interesante cuando el texto bíblico dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma y fue a ellos, punto. Así con convicción, con seguridad, con certeza. ¿Acaso fue casualidad? Pablo estuvo convencido, los vio y fue donde ellos. O escuchó hablar de ellos y fue a buscarlos, sin dudar. Otra cosa, el mismo oficio. En el verso ahí 3. Y como era del mismo oficio, y salto ahí, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Oh, coincidencia.
no hay coincidencia, no hay casualidades. Resulta que estos dos siervotes del Señor se encuentran y los dos tienen el mismo oficio. ¿Qué? ¿Tú también haces lo mismo? Yo también hago lo mismo. Oye, mira, ¿se puede hacerlo mejor? No, pero yo he encontrado hacerlo de esta manera mejor. Mira, te enseño una técnica. Ah, yo aprendí esto. Oye, ¿qué tal si nos juntamos? ¿Casualidad? En ninguna manera. Y por último, el tiempo que estuvieron juntos. Ese tiempo no fue breve, no fue demasiado, fue el tiempo preciso. Verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos. O sea, vivió en su casa. Así que, hermanos, nada es casualidad. Todas las circunstancias van preparando ¿a quién? A aquellos que desean servir al Señor. Aquellos en los cuales Dios encuentra un corazón dispuesto. ¿Y qué hace Dios? Todo lo demás. ¿Qué hace Dios? Se encarga de todo. Ser elegido por Dios para servirle es una gran bendición. En otras palabras, Dios estaba eligiendo, buscando a alguien para darle su bendición, para derramar su gracia y su bendición sobre ellos, al elegirlos y al enviarlos. Creo yo que aquí aprendemos una gran lección. Al parecer, las cosas que nos suceden no tienen nada que ver con los propósitos de Dios para nuestra vida. Al parecer, todas las cosas que nos rodean son circunstanciales. Que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que una circunstancia difícil no tiene nada que ver con el éxito de aquí. O el fracaso de aquí no tiene nada que ver con la actitud de aquí. O con la visita de fulanito, o con la decisión del trabajo, o con la decisión del gobierno, o con un encuentro casual, entre comillas, o esto o aquello. Miren, hermanos, nada de las cosas que nos pasan son casualidad, y Dios va usando todas estas cosas, va preparando todas estas cosas para que estemos listos para poder servirle al Señor. Así que, dicho de otra manera, son oportunidades que a veces no nos damos cuenta, pero que hoy estamos aprendiendo. Debemos entenderlas e interpretarlas como circunstancias de Dios para nuestra bendición. Yo veo aquí el mover de Dios. Tantas cosas que coincidieron para que esta pareja matrimonial sean efectivos en el ministerio. Ahora, esta es la parte de Dios. Esto es lo que Dios hizo. Dios se encarga de estas cosas. Así que cuidado con subestimar las circunstancias de tu vida. No subestimes nada de lo que te sucede. Nada, 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 nada. Porque detrás de cada circunstancia, ¿quién está? Dios. Pastor, solamente de las buenas circunstancias, qué lindo sería. Pero aún de las malas circunstancias, también detrás de ello está el Señor y va empujando a su pueblo. O dime tú, esa persecución, ¿te imaginas ese momento social impactante que el emperador Claudio saque la norma, el edicto, que diga, ningún judío se queda en el territorio romano? ¿Qué te parece? ¿No tendrías temor? ¿No tendrías miedo? Tenemos que irnos, porque si nos quedamos, nos matan o nos meten preso. Entonces, toda esa circunstancia social y política, aún detrás de esa circunstancia, Dios está moviendo, y Dios permite que lo conozca Pablo. Dios permitió que tuvieran el mismo oficio. Dios permitió que él tuviera la certeza de encontrarlo. Dios permitió que viajara a Corinto esta pareja misionera. Y Dios decidió que Pablo viajara también en la misma ciudad. Bueno, nada de casualidad. Dios nos prepara para servirle. Lo segundo que aprendemos, esa es la parte de Dios. Ahora veamos la parte de los misioneros, la parte humana. Lo segundo que aprendimos es que ellos entendieron la voluntad de Dios y en consecuencia se involucraron en las misiones. Ahí está. Frente al obrar de Dios, lo entendieron así y respondieron al deseo de Dios. Y ahora voy a citar Romanos 16, porque aquí nos interesan los testimonios que dicen acerca de esta pareja de matrimonio que se involucró en la obra misionera. Y miren cómo se involucraron, ¿ah? Pablo en el capítulo 16 de Romanos, entre las personas a quienes agradece, que son varias, menciona
a Priscila y a Aquila. Hace una mención especial. Y esta mención especial es reveladora, porque nos muestra lo que ellos hicieron. Fíjate, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué hicieron ellos? En primer lugar, sirvieron como misioneros juntamente con Pablo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. ¿En qué estaban colaborando? En la obra que Pablo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Misiones, predicando el evangelio. 1 año y medio predicando ahí. No sé si se quedó 1 año y medio en la casa de ellos, al parecer no, pero estuvo el tiempo necesario para que Pablo pudiera entonces animarlos, alentarlos. ¿Te imaginas al apóstol Pablo viviendo en tu casa? ¿Te imaginas el apóstol Pablo viviendo en tu casa? ¿Cómo cambiaría tu vida? Por eso, cada vez que puedan, alojen a los misioneros. Alojen a un predicador. La vida es impactada muchas veces por la visita de uno de ellos. Así que, colaboradores en Cristo Jesús, se sumaron a la obra. Y dice, Pablo estaba en el capítulo que hemos leído, que cuando Pablo viaja, ¿quiénes viajaron con ellos? Ellos también viajaron con Pablo. Y cuando Pablo regresa el viaje, ellos también regresan con el viaje. O sea que ellos empezaron a mudarse de ciudad en ciudad cada vez que era necesario y viajaban con Pablo. O sea, estaban involucrados con zapatos y todo. Lo segundo, ellos se entregaron totalmente a la obra. ¿Cuánto, pastor? ¿Qué tan profundamente se entregaron? Mira, a las pruebas me remito. Verso 4, parte A. Expusieron su vida por mí. ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿Qué dijo de ellos? Que en el servicio que estaba acompañándoles, llegó varios momentos y circunstancias que ellos expusieron su propia vida por Pablo y por la obra misionera. ¿Qué significa eso? Que estaban dispuestos a dar su vida. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué tan involucrados estaban con Dios y con la obra? Totalmente, hasta la sangre. Eso es convicción, eso es vocación, eso es llamado, eso es seguridad, eso es decisión. ¿Estarías tú dispuesto a dar tu vida por lo que Dios te pide? La obra, el servicio, el Señor expusieron su vida por mí, dice Pablo. Y eso quedó ahí para testimonio, ¿eh? O sea, cada vez que leamos sobre esta pareja, una de sus virtudes fue que ellos estaban dispuestos a morir por Pablo. ¿Qué te parece? ¿No habla del nivel de la entrega? 3, fueron de bendición para las nuevas iglesias. Ahí en el verso 4, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Así que esta pareja tuvo un ministerio eficaz, impactante, de bendición. Y muchos fueron bendecidos. Muchas nuevas iglesias a las que Pablo visitó y formó, estos se sumaron para bendecir a la iglesia, y estas iglesias estaban agradecidas y todos decían: mándenle saludos a Aquila y a Priscila, mándenle saludos. Nos bendijeron, fueron de bendición para nuestra vida. Yo oro por ellos, yo oro por ellos. Pero no solo eso, sino este verso 5 nos habla de que abrieron su casa para un GDB. ¿Qué es un GDB? Grupo de vida. Nuestros grupos de vida, nuestros grupos pequeños se llaman GDB,
por qué se llaman GDB? Porque son grupos de vida o grupos pequeños o células, como quieras. Pero ellos abrieron su casa, fíjate, verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Eso qué significa? Que dispuso su casa para que hayan reuniones cristianas, para que los hermanos entraran y se reunieran a orar y se reunieran a cantar. La casa era grande, espectacular, moderna, pituca y fina. No, no necesariamente. Era su casa. Y abren las puertas, entra, siéntate. A nadie le importa si tu mueble es del siglo XV o de aquí de la zona de Villa El Salvador. Lo importante es que ellos abrieron su casa para que sirvieran al Señor allí. Y formaron una iglesia, había comunidad, había un grupo de vida allí, un GDB. Ellos eran los tutores, los coordinadores. Y entonces, mi amado hermano, esto es importante, ¿no? Ahora, es interesante entonces que el hogar es una herramienta valiosa para la evangelización. Tu casa puede ser una herramienta valiosa para la evangelización. ¿No quisieras abrirla para evangelizar tu casa? Mi hermana, despierta tu ojo, despierta tu corazón, despierta tu alma, despierta tu casa. No necesitamos casas finas, necesitamos casas dispuestas. La casa puede ser una herramienta valiosa para la evangelización. Y termino, porque se me acabó el tiempo. Esta casa puede ser una herramienta para el discipulado. ¿Qué hicieron además ellos? Este último pasaje, por favor miren. Hechos 18, 24 a 26. Miren la pantalla, miren su Biblia. Esto es lo último que hicieron que quiero citar. Ellos discipularon, enseñaron la palabra, instruyeron, se involucraron en las misiones. Hechos 18, 24 a 26. ¿Qué dice? Fuerte. Allí. ¿Quién lo puede leer? Querido Cristian, por favor. Hechos 18, 24 a 26. Ellos en sus casas, ellos en su ministerio, ellos involucrados en la obra. ¿Qué hicieron? Fuerte. ¿Qué hicieron? A este buen predicador y maestro le faltaba conocimiento. Solo conocía hasta el bautismo de Juan. Y entonces ellos lo escucharon predicar y enseñar, y con un espíritu muy humilde dijeron, vamos a ayudarlo. Y se le acercaron al tremendo Apolo, y le dijeron, ven Apolo, te voy a explicar la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo. Y este hombre aprendió. Así que fueron instructores de grandes líderes. Y si tú puedes leer la biografía de este hombre, fue impactante. Tremendo orador, predicador, comunicador de la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron sus humildes maestros? Aquila y Priscila. ¿Desde dónde? Desde su casa. Así que tu casa puede convertirse en un hogar misionero. Tu relación con tu pareja puede ser una relación de pareja misionera. Tu vida puede ser una vida involucrada y dedicada a las misiones. Concluyo, este matrimonio, interesante, no fue enviado por ninguna agencia misionera. Este matrimonio no dependía para su sostenimiento de ninguna iglesia. Este matrimonio era simplemente misioneros con medios propios. Su casa, sus recursos, su trabajo, su tiempo. Se sostenían a sí mismos. Y en la medida que la providencia de Dios les llevaba de ciudad en ciudad, de país en país, ellos continuaban dejando brillar su luz donde quiera que se encontraban. Quiera Dios que tengamos el mismo corazón misionero de Aquila y Priscila, este matrimonio. Amén. Nos ponemos de pie. Terminamos. Gracias. Estoy en el tiempo. Bien. Muy bien. ¿Qué les pareció? Sandra, ¿qué te pareció? No sabías mucho de esta pareja misionera. Bueno, mira, espero que impacte tu vida. Lo que uno puede llegar a hacer, ¿no es cierto?
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Tremendo, ¿no? Ustedes pueden ser una pareja poderosa, misionera, involucrarse más y más. La familia completa. Tú también, Berna. Todos podemos involucrarnos en las misiones. Así que vamos a hacer una oración y voy a pedir a mi hermana Lucy que me ayude en esta parte para yo luego continuar. Hermana Lucy, guíenos para aplicar lo que hemos aprendido. No de aquí con el micrófono, ven, para que podamos escuchar. Todos cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, guíanos, Lucy, en esta parte para aplicar la palabra. Padre, bendita tu palabra, Dios, digna de ser recibida por todos. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias porque confirmas, Señor, en nuestras vidas el llamado que tú nos hiciste hace muchos años, Señor. Y creo que en esta noche también tu palabra ha hablado a nuestros corazones, retándonos, desafiándonos, oh Dios, a seguir hablando de Jesús, de las buenas nuevas en Cristo. Gracias porque tú usas la sencillez, la humildad, porque tú ves los corazones, Señor, dispuestos para seguir haciendo las misiones, Señor. Eso que tú nos has encomendado a cada uno de tus hijos, Padre. Gracias porque no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Gracias porque las fuerzas vienen de ti. La gracia y la sabiduría viene de ti, Señor. Y tú nos llevarás a donde tú quieras. Gracias, Señor, porque en este tiempo, de una manera especial, confirmas lo que en esta mañana hablaste a mi corazón, Señor. Señor, puede empezar los años, pero seguiremos predicando tu palabra. Gracias, Padre. No hay edad, Señor. No hay de ser rico, ser pobre. Tú usaste a pescadores sencillos de ese pueblo de Galilea, como tú dijiste, Zabulón y Neftalí, tierra de gentiles. Y desde allí sacaste, Señor, a hombres tan sencillos para llevar el evangelio. Gracias porque tú eres bueno, Señor.